Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que tanto nos intrigan, uno que ha dejado a muchos de ustedes preguntándose qué pasó entre dos de las figuras más queridas del panorama turco. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de Mert y Afra. ¿Por qué terminaron su relación? ¿Cuál es la verdad revelada detrás de esta sonada ruptura? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, los rumores y lo que parece ser la historia más cercana a la realidad. Si son fans de Mert Ramazan Demir y Afra Saraçoğlu, o simplemente les gusta estar al tanto de lo que ocurre en el mundo de las celebridades, este vídeo es para ustedes. Y antes de que se nos olvide, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den ese botón de suscribirse que ven por aquí abajo. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido y a ustedes les asegura no perderse nada de lo que publicamos. Ya saben, clic y activen la campanita para que les avise cada vez que subamos algo nuevo. La noticia de la separación de Mert Ramazan Demir y Afra Saraçoğlu, quienes interpretan a Seyran y Ferit en la exitosa serie Yalan, sacudió a sus seguidores hace algún tiempo. Sus personajes en la pantalla chica tienen una química innegable, una conexión que traspasó la ficción para muchos de sus fans, quienes esperaban con ansias que su romance televisivo se convirtiera en una relación real y duradera en la vida. Y por un tiempo así pareció ser. Las imágenes que compartían, las muestras de cariño en público, todo apuntaba a una pareja consolidada, enamorada y feliz. Sin embargo, la vida real, como bien sabemos, a veces tiene giros inesperados, y su historia no fue la excepción. Cuando la noticia de su ruptura comenzó a circular, el revuelo fue considerable. Las redes sociales se inundaron de especulaciones, teorías y por supuesto desinformación. Como siempre, cuando una pareja tan popular se separa, los rumores vuelan más rápido que la pólvora. Y claro, la falta de declaraciones oficiales contundentes al principio solo avivó más el fuego de la especulación. Se habló de presiones de la fama, de incompatibilidad, de terceros en discordia, de problemas de agenda, de todo y más. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Cuál fue la causa real de su separación? Es importante recordar que Mert y Afra son profesionales del entretenimiento. Su trabajo los expone a un escrutinio público constante. Cada paso que dan, cada interacción, es analizada y comentada por miles, si no millones, de personas. Esta presión mediática puede ser abrumadora para cualquier relación, y más aún cuando ambos están en la cima de su carrera, alcanzando una fama masiva gracias al éxito de Yalan. El torbellino de grabaciones, eventos, entrevistas y el constante asedio de los paparazzis dejan poco espacio para la vida privada y la tranquilidad necesaria para cultivar una relación. Una de las versiones que más fuerza cobró, y que parece ser la más cercana a la verdad según diversas fuentes cercanas a la producción y a ellos mismos, es que la intensa agenda de trabajo y las exigencias de la serie habrían sido un factor determinante. Imaginen grabar horas y horas al día, interpretar emociones intensas, estar siempre bajo los reflectores. Esto, sumado a la presión de mantener una relación pública, puede desgastar incluso a las parejas más sólidas. La vida de un actor en un proyecto tan exitoso es agotadora, y a veces el tiempo y la energía para dedicarle a la pareja simplemente no alcanzan. No se trata de falta de amor, sino de falta de tiempo y espacio para que la relación florezca en medio de la vorágine profesional. Además, es muy común que en el mundo del espectáculo, las líneas entre la ficción y la realidad se vuelvan borrosas. La química que proyectan en pantalla puede ser tan convincente que los fans llegan a sentir que su relación es una extensión natural de sus personajes. Sin embargo, Mert y Afra, como actores, son capaces de dar vida a sus roles de manera excepcional, pero eso no significa que su vida personal deba reflejar exactamente lo que hacen frente a las cámaras. Las presiones de mantener esa imagen, de satisfacer las expectativas del público, también pueden generar una carga emocional importante. Otro punto que se barajó fue el tema de las diferencias individuales, algo completamente normal en cualquier relación. Aunque compartieran intereses y un camino profesional similar, es posible que en el ámbito personal, sus proyectos de vida, sus ritmos o sus prioridades hayan comenzado a divergir. Las personas evolucionan, cambian y a veces, aunque haya cariño y respeto, los caminos toman rumbos diferentes. No siempre tiene que haber un gran conflicto o un motivo dramático detrás de una ruptura. A veces simplemente se dan cuenta de que ya no son compatibles a largo plazo. También surgieron rumores, como suele ocurrir, sobre supuestas infidelidades o terceras personas. Sin embargo, ¿hasta dónde la hay?
Información ha podido confirmar, no hay pruebas sólidas que respalden estas afirmaciones. En general, las declaraciones, aunque escuetas, apuntaban a una decisión mutua, tomada con madurez y respeto. Es fácil caer en la tentación de inventar o magnificar los conflictos cuando no hay una explicación clara y directa, pero en este caso, la verdad parece ser mucho más simple y quizás, más dolorosa, la incompatibilidad de sus vidas en ese momento, marcada por el éxito profesional avasallador. Lo que sí es innegable es el cariño y el respeto que ambos han demostrado el uno por el otro en sus contadas apariciones públicas tras la ruptura. Han mantenido una actitud profesional y cordial, evitando dar detalles escabrosos o alimentar la polémica. Esto habla mucho de su madurez y de la importancia que le dan a preservar la buena relación, quizás para poder seguir trabajando juntos en el futuro en Yalan, que sigue siendo un éxito rotundo. La capacidad de separar lo profesional de lo personal es una habilidad valiosa, y parece que ellos la poseen. Ahora, ¿qué significa todo esto para el futuro de sus personajes en la serie? Bueno, por ahora Seyran y Ferit continúan protagonizando apasionantes dramas y reconciliaciones en la pantalla. Y la verdad es que para muchos fans, la dinámica de sus personajes es tan poderosa que la esperanza de una reconciliación, tanto en la ficción como en la vida real, sigue latente. Sin embargo, debemos recordar que son actores interpretando roles, y su vida personal es suya y solo suya. En resumen, la verdad revelada, o al menos la versión más plausible y respaldada por las circunstancias, es que la relación de Mert Ramazan-Demir y Afra Sarachoglu llegó a su fin debido a una combinación de factores. La intensa presión de sus carreras profesionales, el agotamiento que conlleva el éxito de una serie tan popular como Yalan, y posiblemente, diferencias personales que surgieron con el tiempo. No parece haber habido un drama escandaloso, sino más bien una decisión reflexionada y, esperemos, amistosa, basada en la incompatibilidad de sus vidas en ese momento. La fama y el éxito pueden ser maravillosos, pero también imponen un precio alto, y a veces ese precio se paga en el ámbito personal. Y eso es todo por hoy, amigos. Hemos intentado desentrañar el misterio detrás de la ruptura de Mert y Afra, basándonos en la información disponible y en el análisis de las circunstancias. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final, que hayan dedicado su tiempo a acompañarnos. Sé que este tema genera muchas opiniones y preguntas, así que me encantaría leer las suyas en la sección de comentarios de abajo. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que la fama afecta las relaciones? Déjenme sus reflexiones, los leo con mucho interés. Y si les gustó el vídeo, si les pareció útil o interesante, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también sean fans de Mert y Afra, o que simplemente les interese el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.